Ahora veremos unas reglas básicas para derivar. La primera regla nos dice que si tenemos una función y igual a una constante, su derivada va a ser igual a 0. Tenemos y igual a 5, la derivada de la función va a ser igual a 0. Tenemos una función y igual a 8, su derivada va a ser igual a 0. La segunda regla nos dice que y igual a x, una variable, su derivada va a ser igual a 1. Tenemos el ejemplo, y igual a x, su derivada va a ser 1. La tercera regla nos dice que si tenemos una función y igualada a una constante, multiplicando una variable, su derivada va a ser la constante que multiplica a la derivada de esa variable. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. Tenemos este ejemplo, la función y igualada a 7x. Su derivada va a ser igual, constante k es 7. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. ¿Por qué 1? Ya lo vimos en la regla número 2. Su derivada será igual a 7. Ahora tenemos y igual a 3 medios de x. Su derivada va a ser constante k, 3 medios. Vemos nuestra regla 2. Es una variable. ¿Cuál es su derivada? 1. Por lo tanto, su derivada es 3 medios. Ahora, la regla 4 nos dice que si tenemos una función igualada a una constante k que multiplica a una función de x, su derivada va a ser igual a la constante k que multiplica a la derivada de esa función. Tenemos este ejemplo, y igual a 3 que multiplica a 2x más 5. La derivada de esta función va a ser igual constante k. Tenemos un 3 que multiplica a la derivada de esta función. Tenemos 2x. Podemos buscar acá nuestra regla, la 3, que sería 2. O si lo prefieren ver como 2, nuestra constante k, que multiplica la derivada de x, que es 1. Más, ¿cuál es la derivada de una constante? Vemos nuestra regla número 1, que nos dice que la función igual a una constante, su derivada es 0. ¿Cuál es la derivada de 5? 0. Su derivada va a ser igual a 3 por 2, son 6. La quinta regla nos dice si tenemos una función igualada a una variable elevada a una potencia, su derivada es, tenemos un exponente, s baja a multiplicar a nuestra variable, aquí tenemos n, y a nuestro exponente le vamos a restar una unidad. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos la función y igual a 3 medios de x elevado a la sexta potencia. Su derivada va a ser igual a, tenemos 3 medios, ese no cambia, lo podemos ver en la regla número 3, tenemos nuestra constante k. El 6 es nuestra n, lo voy a poner aquí de este ladito, n es igual a 6. Entonces el 3 medios va a multiplicar a n, n es 6, y nos queda nuestra variable x, y su exponente le vamos a restar una unidad, que es 6 menos 1. Realizamos operaciones. 3 por 6 son 18, entre 2 son 9. X elevado a 6 menos 1, x a la quinta potencia. Tenemos un último ejemplo en donde estamos juntando la regla número 5 con la regla número 4 con la regla número 3, que nos dice la derivada de la función y igual a 3 que multiplica a esta otra función, 4x cuadrada más x,
va a ser igual. El 3 es una constante y se mantiene multiplicando. Aplicamos nuestra regla número 4, que nos dice derivar lo que está dentro. Y en este término aplicaríamos nuestra regla número 5, que dice, aquí mejor vamos a ocupar un corchete, que a 4, que multiplica a n. Vamos a ponerlo por un lado. N es igual a 2. Esta n2 va a bajar, que es 2, que multiplica a nuestra variable y a n le vamos a restar una unidad, es 1. Más la derivada de una variable, tenemos y igual a x, su derivada es 1, más 1. Ahora sí, y' va a ser igual a 3, que multiplica a 4 por 2 son 8. Por x, 2 menos 1 es 1. Entonces sería 4 por 2, 8, x más 1. Por último, nuestra respuesta final sería 3 por 8, 24x, más 3 por 1, 3. Y esta sería nuestra respuesta final.